Bienvenidos a una nueva videoclase de los cursos online de lengua castellana Miguel Ángel del Corral. Vamos con una nueva videoclase dentro del curso de cuarto de la ESO. Si habéis seguido el orden cronológico que yo estoy realizando de estos vídeos, pues probablemente habréis visto ya la videoclase referida a los elementos de la comunicación, emisor, receptor, canal, código, mensaje, situación o contexto, a las funciones del lenguaje, emotiva expresiva, representativo referencial, fático de contacto, apelativo conativa, metalingüística, poética o estética, a las propiedades del texto, coherencia, cohesión y adecuación, al signo lingüístico de Fernández Saussure, la doble articulación del lenguaje y un repaso rápido que hicimos en esa primera videoclase a las tipologías textuales, a los diferentes tipos de texto. Y luego también en videoclases anteriores, previas a esta, hemos visto un poco los textos narrativos y los textos descriptivos, y también en la lección, en el tema o en la unidad anterior, vimos los textos expositivos, haciendo también alguna mención a los textos humanísticos e históricos. Ahora vamos con los textos argumentativos y didácticos y también con los textos publicitarios. Yo sigo este orden, pero ya sabéis que vosotros podéis optar por ver los diferentes vídeos o entrar en los diferentes temas o unidades en el orden que queráis, que prefiráis o que necesitéis. También según vuestras necesidades, según lo que estéis dando en clase, en vuestro colegio o instituto, según las indicaciones que os vaya dando vuestro profesor o profesora de lengua, que también probablemente siga los criterios o las directrices que les den desde el propio departamento de lengua de esos centros educativos. A lo mejor también lo estáis estudiando por libre. Bueno, según vuestras necesidades vais entrando en los diferentes apartados. Ya sabéis que el curso online de cuarto de la ESO está dispuesto en diferentes apartados. Hay un primer apartado de comunicación, que es en el que nos encontramos ahora viendo las tipologías textuales. Luego hay otro apartado de la lengua y sus hablantes. Otro apartado de reflexión sobre la lengua, que es el de gramática, morfología, sintaxis, y un último apartado o bloque, que sería el de reflexión literaria o literatura. De momento estamos en el bloque de comunicación, y tras haber visto los elementos del lenguaje, funciones del lenguaje, signo lingüístico, propiedades del texto, y los textos narrativos y descriptivos y los textos expositivos, haciendo mención a humanísticos e históricos, vamos ahora con los argumentativos y didácticos y con los publicitarios, ¿de acuerdo? No obstante, si tenéis cualquier duda, porque también podéis estar viendo en clase diferentes cosas, y hay alguna cuestión que a lo mejor aquí no menciono, pues ya sabéis que para cualquier duda estoy a vuestra disposición, tanto en el correo electrónico miancor1@yahoo.es, como en la propia plataforma, e incluso por correo electrónico si me pedís el móvil y no me saturáis, pues posiblemente también podéis consultarme por ahí cualquier duda o cualquier cosa que no os quede especialmente clara. Vamos ahora con los textos argumentativos. En primer lugar, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador, y entonces vamos a referirnos a los textos argumentativos que, si os acordáis, ya habéis visto la videoclase anterior, el vídeo anterior, a lo mejor no, si en ese caso no pasa nada, pero si habéis visto la videoclase anterior, habréis visto o recordaréis que cuando hablamos de los textos expositivos también hacíamos mención a los argumentativos, porque muchas veces está el híbrido ese, la mezcla de texto expositivo-argumentativo, que también vamos a mencionar aquí, porque aunque el texto expositivo ha de ser objetivo, ha de ser conciso, ha de ser claro, pero ha de ser objetivo, muchas veces no solo se expone algo, no se expone un tema, como puede exponer a lo mejor un médico pues las operaciones que viene realizando y los resultados que obtiene con diferentes pacientes, o una nueva teoría que ha descubierto un determinado científico, o un lingüista que quiere reseñar cómo se habla en un determinado lugar. Simplemente se puede dedicar a exponer y sería texto expositivo, pero si luego da su opinión o intenta convencer al receptor, y por tanto ya no solo hay una función representativa o referencial que simplemente constata hechos, sino que intenta persuadir, intenta convencer, intenta influir de alguna manera en el receptor, en el destinatario, y por tanto hay una función apelativa o conativa, ya estaríamos en los textos argumentativos, que tratan de defender una idea. También puede ser de refutar otra, es decir, puede tanto intentar defender ideas como arremeter contra otras, o rechazar o intentar refutar otras ideas, pero con razones que la justifiquen. Si quiere defender una idea, tanto si quiere defender una idea como si quiere refutar otra, lo va a tener que hacer con razones, con motivos que justifiquen esa defensa o esa crítica o ese rechazo a la idea que pretenda bien defender o bien rechazar o criticar. Y para eso van a estar los diferentes tipos de argumentos, de los que vamos a hacer un repaso, que además estos puede servir para cursos posteriores, para bachillerato, incluso para poder sacarlos en textos periodísticos, que ya llegaremos a ello, en columnas de opinión o en editoriales, donde también muchas veces tanto los periódicos, la prensa, como los diferentes columnistas, periodistas, escritores, pues emplean estos tipos de argumentos para defender sus posturas o para rechazar otras ideas u otros planteamientos con los que no están de acuerdo, y esto os puede servir para incluso la EBAU en segundo de bachillerato, la prueba de acceso a la universidad, si no la cambian mucho, y se puede seguir haciendo como hasta ahora, que esperemos que así sea. En cualquier caso,
que os quede claro eso, que los textos argumentativos defienden una idea o intentan refutar otra idea con razones que la justifiquen, con esos motivos que van a exponer a través de esas clases de argumentos, de los diferentes tipos que enseguida vamos a ver. Predomina la función apelativa o conativa porque frente al expositivo, que es representativo o referencial, simplemente reseña hechos objetivos, cuenta con datos, intenta exponer algo. Aquí no, aquí intenta convencer, intenta persuadir, intenta influir en el receptor, en el destinatario, y por tanto función apelativa o conativa, que si os acordáis dentro de los elementos de la comunicación se vinculaba con el receptor. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de los textos argumentativos podemos distinguir el objeto, es decir, el tema del que trata, que esto también lo van a sacar, por lo menos hasta ahora, en las columnas periodísticas o en los artículos periodísticos de opinión que os ponen en la EBAU, que ponen a los de segundo de bachillerato en la prueba de acceso a la universidad, que es que pongan un tema, que es poner una especie de título que resuma, que condense, todavía más que el propio resumen, lo que dice ese texto, lo que dice esa columna de opinión, que en ese caso es un texto periodístico, pero es que los textos periodísticos no dejan de ser textos, por lo menos los artículos de opinión, expositivo-argumentativos. Expositivos porque exponen algo, que en eso es igual que las noticias, pero también argumentativos porque suelen dar su opinión e intentan defender una postura o refutar o rechazar otra, como os acabo de decir. Entonces, poner un tema es poner una especie de título que resuma lo que es el objeto de ese texto, de esa exposición, de esa argumentación en este caso, ¿no? El tema del que trate, pues por ejemplo, a lo mejor quiere defender la desigualdad que hay, la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Bueno, pues ese sería el tema, el objeto, y luego va a intentar defenderlo con datos, pero también dando su opinión, y por tanto hay un componente subjetivo de lo que él opina, él o ella, o lo de lo que él piensa. O el tema que trata, pues la inflación o la subida de precios que es excesiva, y entonces a lo mejor pues luego va a rechazar las políticas económicas que está haciendo el gobierno y va a defender otra forma de plantear las cuestiones o de hacer las cosas desde las administraciones para intentar paliar los efectos de esta subida de precios, o yo que sé, va a hablar sobre el tema que puede ser la precariedad laboral, y va a hablar pues de las condiciones de trabajo que tienen las diferentes personas, o de las ayudas o no que tienen los desempleados, o si serán excesivas ayudas a personas de origen extranjero. Bueno, el tema puede ser cualquiera. La tesis es la postura sobre el tema que viene un poco a coincidir con la conclusión, porque basándose en esos hechos y en esos argumentos va a exponer la tesis, es decir, la conclusión a la que llega sobre ese tema y por tanto la postura que mantiene, que puede ser, por ejemplo, pues crítica, a las políticas del gobierno, o crítica o lo que sea, o defensa, ¿no? O defensa de la actuación que hace un determinado político, o sobre el tema que sea, ¿no? No tiene por qué ser político, puede ser de cualquier otro ámbito. Por ejemplo, puede ser en el ámbito de la docencia, pues profesores que son más tradicionales, otros que son más de otra forma de ser, más los posmodernos, los llamados pedagogos, ¿no? Bueno, en fin, la postura que pueda tener sobre cualquier tema. Y luego, para defender esa postura, que puede ser a favor de algo o en contra de algo, de lo que sea, del tema que esté tratando, pues para esa postura o para esa conclusión a la que llega se va a apoyar en argumentos con los que va a intentar convencer, persuadir al receptor, al destinatario. ¿Cuáles son las clases de argumentos? Pues bueno, hay bastantes, hay muchos tipos de argumentos, hay muchas clases de argumentos, y además a veces la denominación o la terminología puede cambiar un poco de un colegio a otro, de un instituto a otro, de un profesor a otro. No mucho, pero a veces cambia. Entonces, si no suena alguno de estos tipos de argumentos, a lo mejor es porque utilizáis otro término, empleáis otra terminología. Si tenéis cualquier duda, me lo hacéis saber y yo os intento resolver de la mejor manera posible aquello que no os haya quedado claro, como siempre os digo. ¿Cuáles son esas clases de argumentos? Pues por ejemplo tenemos el de ejemplificación, que algunos incluyen también, o lo llaman de hecho, otros lo llaman de hecho, algunos lo llaman de ejemplificación, que es cuando el autor, para intentar defender su postura, defender su tesis, la conclusión a la que llega, va a poner diferentes ejemplos, va a poner, por eso lo llaman también de hecho, diferentes hechos. Por ejemplo, por seguir con los textos periodísticos, aunque los veremos en videoclases y en temas posteriores, pues hablo que sea en un editorial, en una columna, un periodista quiere criticar, ¿no?, pues el mal comportamiento que tienen los conductores en las carreteras porque hay mucha siniestralidad. Hay muchos accidentes en las carreteras. ¿Lo va a ejemplificar cómo? Pues probablemente citando: hubo un kamikaze en la carretera de tal, alguien que conducía en dirección contraria y por tanto hubo alguien que iba a una tasa de alcoholemia superior a la permitida, hubo alguien que iba con exceso de velocidad, y te va a ir contando diferentes ejemplos, diferentes hechos. Por eso es de ejemplificación o de hecho. Si alguien quiere criticar su objeto, a lo mejor el tema es la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar o el acoso escolar, y entonces la postura pues va a ser eso, el hacer una crítica
pues aquí hay mucha violencia machista, o aquí hay mucho acoso escolar en los colegios, o lo que sea, y entonces lo va a poner con ejemplos, con una mujer o una persona ha sido asesinada a manos de su pareja, tal, o en un colegio un chaval estuvo a punto de suicidarse porque era sometido a un acoso, va a poner ejemplos, o por ejemplo en cuestión económica, pues va a decir que vamos a llegar a la ruina por la subida de impuestos que hay, porque los autónomos, las pequeñas y medianas empresas no pueden llegar a fin de mes, porque hay unas cuotas de autónomos abusivas y aún encima los asfixian a impuestos. Entonces te va a poner ejemplos de una empresa que ha tenido que cerrar, de un autónomo que no pudo seguir con su negocio. Van a ser hechos, ejemplos que pone para defender su conclusión, para defender su tesis, para defender su postura sobre el tema, que luego la tesis podrá estar al final, o la conclusión al final, al principio, y por tanto, en ese caso será inductiva, deductiva, según donde se encuentra la tesis, que eso lo vimos ya un poco cuando tratamos los textos expositivos o expositivo-argumentativos en el tema anterior, ¿de acuerdo? Entonces, de ejemplificación prácticamente siempre va a haber en cualquier exposición argumentativa, en cualquier argumentario, incluso en cualquier columna de opinión, en cualquier editorial, se van a apoyar en hechos, en ejemplos, para poder defender su tesis, para poder defender la postura sobre el tema que estén tratando, o para o argumentar en contra de algún planteamiento con el que no estén de acuerdo. Vale. Por otro lado tenemos el de autoridad, que este no siempre aparece, pero en muchas ocasiones sí que lo hace. Por ejemplo, hay en textos expositivo-argumentativos en los que a lo mejor pues, un conferenciante, un catedrático, un profesional, un científico, pues se apoya en un informe o en una persona relevante que es una gran autoridad en su campo, en el doctor no sé quién de la Universidad de Princeton, o en un trabajo de investigación que han hecho los doctores no sé quién. Bueno, o a veces no tiene por qué ser una persona, puede ser según el Ministerio de Economía, según el Banco de España, según el informe PISA, el nivel de fracaso escolar de estos países es muy elevado. Bueno, va a intentar mencionar a personalidades, o a veces no van a ser personalidades, van a ser instituciones, puede ser el ministerio, puede ser un informe, puede ser un estudio, pero a quienes se presupone cierta autoridad en la materia. Luego otra cosa es que la tenga o no y que podamos dar mayor o menor credibilidad a esa supuesta autoridad. Hay gente que a lo mejor se apoya en el Centro de Investigaciones Sociológicas, que a veces hace unas encuestas y unas que están totalmente cocinadas y que tienen un sesgo ideológico y partidista a favor del gobierno, puesto que el CIS depende del gobierno y por tanto pues tiene escasa credibilidad. O a lo mejor es una universidad de Chichinabo que no tiene mucho reconocimiento internacional y que está en el culo del mundo, por decirlo pronto y mal, y a lo mejor, pero bueno, aún así, siempre los autores, lo normal es que evidentemente citen autoridades que sean competentes en su materia, bien sean personas, bien sean instituciones, bien sean entidades, pero que sean reconocidas en ese ámbito sobre lo que se esté hablando, ¿de acuerdo? Incluso también para aportar datos, pues si van a aportar datos, yo que sé, tratan de la violencia doméstica y aportan datos de las denuncias presentadas, pues probablemente la autoridad sea, pues yo que sé, de la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía, que tenga las denuncias, o el Ministerio del Interior, pues para ver, o yo que sé, cuando por ejemplo hay mucha violencia en las calles, pues a lo mejor eso, donde estén los diferentes registros de los altercados que se han producido, siempre van a intentar apoyarlo con elementos de autoridad, bien sean personas o instituciones. Luego, ahora que os estoy hablando, por ejemplo, eso del número de altercados que se ha podido producir, bueno, pues hay esos registros, muchas veces los datos que dan son datos sobre todo con cifras, y entonces tenemos el argumento estadístico, que en algunos sitios, en algunos colegios, institutos, a lo mejor vuestros profesores lo llaman argumento de datos. No confundirlo con el de hecho, que sería el de ejemplificación. Argumento de datos es que dan datos, pero que suelen ser numéricos, por así decirlo. No quiere decir que siempre que veáis una cifra, ahí ya va a haber un argumento estadístico. A veces es una fecha. En 1950 poca gente tenía acceso a los estudios superiores. En 1950 no es un argumento estadístico, es simplemente una fecha histórica, ¿no? En tal caso sería de ejemplificación, está contando un hecho. Pero estadístico es cuando se dice, pues hay un 30% de fracaso escolar, o 8 de cada 10 mujeres han sufrido acoso laboral en su centro de trabajo. O, ¿sabes? Cuando se da alguna cifra, algún dato estadístico, ahí tenemos, ¿no? Entonces, pues eso, el empleo, pues si ha habido un descenso del empleo en el último trimestre de tanto. Bueno, pues ahí cuando dan datos, ese sería el estadístico. Luego el analógico, también llamado de comparación, es cuando se comparan dos realidades, y entonces el autor está intentando apoyarse en esas dos realidades, y establece una comparación bien para defender su postura, bien para criticar otra con la que no esté de acuerdo. Por ejemplo, puede estar hablando de la política que se hace en Estados Unidos y la que se hace en Europa o la que se hace en España, y entonces establece una comparación para decir o que a él le parece una mejor o peor otra, por las circunstancias que sea, por el diferente modelo político que tiene, por los diferentes avatares histórico-políticos que se han sucedido en distintas naciones o en los distintos continentes. O puede hablar a lo mejor del sistema educativo de Finlandia y del sistema educativo de España.
y entonces pues establece una comparación. Bueno, pues sí tendríamos el argumento de comparación analógico, o cómo era la educación en los años 60 y cómo es actualmente, o cómo eran las relaciones familiares hace unos años y cómo son ahora. Pueden ser comparaciones en el tiempo, pueden ser comparaciones geográficas, lo que os he dicho, Estados Unidos y España, Finlandia y España, puede ser en el tiempo, cómo son las generaciones de ahora y cómo eran las anteriores, porque cómo serán las del futuro, pues ya sería intentar hacer augurios, ¿no? En ese sentido, o pronósticos, y entonces pues ahí estaríamos un poco haciendo ciencia ficción, pero en cualquier caso, analógico es comparación, cuando se establecen, o se compara a los políticos de los años 70 de la transición con los de ahora, o el nivel intelectual que tenían antes las personas más reputadas con los de ahora, que a lo mejor ahora pues, se considera que las mentes privilegiadas son los youtubers y los gamers estos que están en todas partes, pero bueno, tenéis el analógico de comparación. Luego también está el argumento de causa-efecto, que aquí es bueno que conozcáis las oraciones subordinadas cuando vemos gramática, porque siempre que haya estas subordinadas causales, mal llamadas adverbiales impropias, que las adverbiales no tienen nada, cuando aparecen con los nexos porque, ya que, puesto que, pues, debido a, pues por ejemplo, hay una gran inflación porque han subido mucho los precios, bueno, la subida de los precios supone que hay inflación, te está dando una explicación. Causa-efecto también puede existir una condicional. Si seguimos votando estas opciones políticas, vamos a acabar yendo a la ruina. Vale, pues causa-efecto, si ocurre esto, causa-efecto, o causa-efecto, efecto es lo mismo que consecuencia, muchas veces también los nexos consecutivos, ¿no? Se han hecho tan malas políticas que estamos pagando las consecuencias de esos gobiernos. Bueno, tan que ha ocurrido eso y como consecuencia ocurre el otro, con que luego, por tanto, muchos marcadores discursivos o conectores que son consecutivos, en consecuencia, por ende, por consiguiente, que decía un antiguo presidente del gobierno, Felipe González, por consiguiente, lo decía con ese acento andaluz, porque era sevillano, ¿no? Por consiguiente, bueno, pues todos estos nexos consecutivos o relativos, también los causales, los condicionales, ¿no? Si seguimos votando estas opciones políticas, el país va a seguir yendo en mala dirección. Si hacemos esto, lo otro, causa, efecto. O estamos en esta situación porque hemos votado malas opciones políticas, nos da un razonamiento. O eso, las consecuencias. Si seguimos haciendo tan mal las cosas, seguiremos sufriendo estas consecuencias. Si sigue bajando el nivel educativo, las futuras generaciones estarán abocadas al fracaso. Si hacemos esto, pasa lo otro, una condicional, causa-efecto. O estamos bajando tanto el nivel educativo que, como consecuencia, los alumnos van a estar peor preparados para el futuro, para el mundo laboral, para la vida real, etc. Entonces ahí tendríamos argumentos de causa-efecto. Luego, el experiencial, también llamado de experiencia personal, este es como el de ejemplificación, porque cuenta hechos, por eso también se llama de hecho, pero experiencial es experiencia personal. Entonces es cuando el autor, lo que sea, a lo mejor es un científico y va a contar una anécdota que le ocurrió a él, o el articulista, muchas veces el periodista, el columnista, va a intentar defender una postura o criticarla y expone un caso, pero en vez de ser un caso de fulano de tal, es un caso o bien suyo o de su entorno, a lo mejor no suyo propio, pero es de su familia, o es de su vecino, o es de su madre, o es de... Imaginemos que a lo mejor el autor quiere criticar que las listas de espera para poder operarse son muy largas, a lo mejor pone el ejemplo de que su madre tuvo que ser operada de la cadera, tuvo que pedir cita y en la seguridad social pues tuvo que esperar 8 meses, un año, lo que fuera. Quiere criticar las listas de espera que son muy largas y pone un ejemplo que le ocurrió a su madre. O un vecino suyo que se quedó en el paro y resulta que no tuvo derecho al subsidio por desempleo por tal motivo. Y pone un ejemplo experiencial, no es suyo, pero bueno, es de su vecino, es de su entorno, o del mismo. A lo mejor, incluso a veces, podemos tener casi dos argumentos en uno. Puede haber una especie de conjunción de varios argumentos. Por ejemplo, antes hemos visto el de comparación analógico, ¿no? Podemos hablar del sistema educativo de ahora y del sistema educativo que había hace años. Pues a lo mejor el articulista establece esa comparación, tenemos argumento de comparación analógico, establece esa comparación, pero también habla de sí mismo. Cuando yo iba al colegio en los años 90 o en los años 80 o cuando fuera, o si el señor es muy mayor, pues en los años 60 o los años, pues cuando iba al colegio tal, y sin embargo ahora ocurre esto. Puede estar estableciendo una comparación, un argumento analógico de cómo era el sistema educativo hace años y cómo es ahora, pero a lo mejor cuenta experiencias suyas y por tanto también tenemos argumento experiencial o de experiencia personal. O dice, cuando yo era crío, pues no se utilizaban tanto los móviles, los chavales jugábamos más en la calle, los columpios no tenían sitios acolchados, había gravilla, nos pelábamos las rodillas, pero bueno, nos echaban betadina y seguíamos corriendo, y sin embargo ahora pues los jóvenes están entre algodones. Bueno, está haciendo una comparación entre los niños que supuestamente ahora están tan consentidos y antes que eran más fuertes y más, bueno, pero se pone él y pone un ejemplo de cuando él era pequeño y salía a los columpios y se magullaba las rodillas y todas estas cuestiones. Pues si pone ejemplos suyos, o de su familia, o de su madre, o de su pareja, o de su amigo, o de su vecino, sería experiencial porque es de experiencia personal.
También está el argumento sapiencial, que es cuando suele utilizar, aunque bueno, este en fin es un poco cogido con pinzas, por así decirlo, para exponer esos motivos, esas razones, para defender o para criticar las posturas o sobre el tema que sea, pues tira de algún refrán, de alguna máxima conocida, de alguna, bueno, bueno, tira de ahí, ¿no? Porque se supone que los refranes pues tienen esa sabiduría popular, ¿no? Que se han transmitido de generación en generación, y esa sabiduría, pues como cuando también hay veces que vas a un pueblo y hay gente del mundo rural que incluso sin estudios y sin tener grandes conocimientos o grandes carreras, pues poseen esa sabiduría de esas frases hechas que decía la gente mayor, de esos refranes, ¿no? Que estudia, por cierto, una ciencia que se conoce con el nombre de paremiología, pues os lo preguntan alguna vez, y entonces hay veces que incluso en algún artículo periodístico pues os lo sueltan, ¿no? Porque todo nos está saliendo mal, ¿no? Hay crisis económica, la inflación, hay una desigualdad salarial terrible, hay unas condiciones económicas muy malas, en fin, y te dice, pues a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Como diciendo que cuando el perro es más flaco, pues todas las pulgas van a ir. Bueno, pues tira de refranes o tira que muchas veces resumen un poco, no lo que su postura. Bueno, pues también existe eso, el sapiencial, cuando tira esa sabiduría popular, de esos refranes o frases hechas. También está, aunque no lo he puesto ahí, el de cita textual, que es cuando se transcribe literalmente lo que ha dicho alguna persona. Generalmente suele estar combinado con el de autoridad. Por un lado está el de autoridad, se alude a una persona, o a una entidad, o a una institución, a un informe, o a que se presupone cierto conocimiento en la materia que sea, y muchas veces si esa persona ha expresado algo, pues a la vez hay un argumento de cita textual. Por un lado tenemos el de autoridad, se cita a esa persona, pero luego también el de cita textual, porque se transcribe literalmente lo que ha dicho esa persona, a quien se reconoce, pues eso, cierta credibilidad y cierto conocimiento sobre el tema que se está tratando. Luego también estaría el argumento de generalización, que pues por un lado hay de dos tipos. Está el llamado de generalización de verdad universal, ¿no? Como que el sol sale por el este, o como hay veces que para intentar defender una postura, pues tiran de un argumento que es una verdad universal. Lo que pasa que, bueno, luego puede caer en la falacia o en el sofisma, utilizarlo para defender una postura de una forma un poco torticera. Porque una cosa es que haya una verdad que sea universal, y otra cosa es que luego esto se utilice para defender otras cuestiones que no tienen nada que ver con ello. En cualquier caso, cuando se utiliza eso, algo que es una verdad universal, pues es de generalización. Pero también está de generalización cuando el autor a lo mejor generaliza, pero ahí ya está un poco cayendo, si no en la falacia, porque a lo mejor, pues eso, habla de muchos casos de corrupción y termina diciendo que todos los políticos son corruptos. Pues hombre, a lo mejor muchos sí, pero todos, ahí tira de la generalización y está haciendo un argumento que, bueno, puede a veces ser torticero o no. Tiende eso a la hipérbole, que es casi más una figura retórica, a la exageración, y puede haber un argumento de generalización. La generalización suele ser más que se basa en una verdad universal, en algo que está constatado o que todo el mundo da por hecho. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque una cosa es la verdad universal científica, ¿no? Como la temperatura a la que hierve el agua, o como por dónde sale el sol. Hay unas cosas que son verdades universales, científicamente comprobadas, testadas, y por tanto con mucho rigor. Y otra cosa es que la gente da por hecho. Hay cosas que se han venido dando por hecho tradicionalmente. Yo que sé, tradicionalmente se podía dar por hecho que era el hombre el que tenía que trabajar. Bueno, es algo generalizado que se daba por hecho, hasta que luego la mujer se incorporó al mundo laboral, con lo cual, bueno, hay cosas que se pueden dar por hecho y no por ello hay que basarse en ellas para defender posturas, porque no siempre te van a servir. A veces incluso puedes quedar peor si te basas en una generalización de que mucha gente da por hecho que algo es bueno y no tiene por qué ser bueno. Por ejemplo, se puede generalizar con, pues la democracia es el mejor sistema político. Pues hombre, posiblemente sí, porque no hay otro mejor, pero también muchas veces se tiende a sacralizar, ¿no? En el caso de la democracia, el que gana es la mayoría. Bueno, pues es el mejor sistema, estamos de acuerdo, porque no hay otro mejor, pero eso no quiere decir que sea perfecto, ni mucho menos. Es más, si nosotros ponemos a 4 comensales a comer en una mesa y 3 quieren carne y 1 pescado, si ponemos en práctica la democracia, el que quiera pescado no lo come hasta que, ni siquiera cuando incluso faltase uno de los que quieren carne, quedan 2 que quieren carne y 1 que quiere pescado, poniendo en práctica la democracia, solo cuando quedase el que quiere pescado y el que quiere carne, a lo mejor se ponían a dialogar y decían, vale, pues tú pides pescado y yo carne. Cuando a lo mejor se pueden poner de acuerdo sin necesidad de utilizar la práctica democrática. Sí que es cierto que para la organización social de los estados y de las naciones se ha optado por ese modelo, que permite además la alternancia, que haya alternativas con diferentes proyectos políticos para intentar, pues, establecer un marco de convivencia, como por ejemplo tenemos en España, constitucional, con unas reglas de juego que permitan una coexistencia pacífica entre los ciudadanos que conforman ese país, ¿no? Pero bueno, que muchas veces la generalización es que se intenta defender una postura o criticar otra,
basándose en algo que casi todo el mundo da por hecho. Pero el hecho de que muchos den por hecho algo no quiere decir que eso sea necesariamente real y necesariamente bueno. A veces sí y a veces no. Por eso conviene tener siempre espíritu crítico, que es muy interesante y muy importante, trascendental, aunque ahora muchos en la educación lo quieran eliminar. Y luego está el argumento ético, que es cuando se apela pues, a valores éticos, morales, un poco no aquello que se considera correcto, de acuerdo, ya sabéis que, bueno, el caso de la moral viene de mores, de costumbres, la ética es la reflexión sobre esas costumbres y sobre el comportamiento humano. Entonces, pues bueno, cómo actúa alguien, pues eso, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tratan temas espinosos, ¿no?, del derecho a la vida, del aborto, de la eutanasia, de todas estas cuestiones, pues muchas veces intentan basarse en planos éticos de lo que está bien o lo que está mal. Ahora, hay una ética que puede ser una ética civil, una ética sobre el comportamiento humano alejada de lo que se puede considerar ética religiosa, porque ya no estaríamos en el plano ético, estaríamos en el credo religioso que pueden defender los fieles, y está muy bien que los fieles puedan cumplir con las obligaciones que les exija una religión, pero la religión en principio está fuera del ser humano. El ser humano no tiene que someterse a ninguna religión, salvo que aquel que sea adepto a una quiera. Por tanto, los valores éticos no pueden ser, es cierto que una religión puede tener sus valores éticos, pero en principio aquí se habla de la ética sin tener nada que ver con credos religiosos, sino con el comportamiento humano y con aquello que es bueno para la sociedad, para uno mismo, para el individuo, y por tanto lo que uno no quiere para sí tampoco debería quererlo para otro, entendido en el buen comportamiento y en la bondad que luego evidentemente no tienen los seres humanos, pero ahí entraríamos en planos filosóficos de mucha enjundia y por tanto pues nos meteríamos eso, en mucha casi metafísica, ¿no? Pero bueno, hay algunos que apelan a los argumentos éticos pues para intentar defender ciertas cuestiones. Otra cosa es que lo hagan mejor o peor. Y luego están las falacias, que aquí hay que tener cuidado porque son argumentos, pero argumentos torticeros, es decir, a veces las falacias o los sofismas, y se intenta dar por bueno algo para intentar convencer o persuadir sin que eso sea real. Entonces, bueno, ahí digamos es un poco de utilizar un ardid, una estratagema, una estrategia para intentar convencer, pero sin actuar de la forma correcta, ¿de acuerdo? Pero bueno, las falacias son los argumentos más difíciles de ver porque, pues bueno, muchas veces eso, se dan por hecho cosas que no son verdad, y entonces a partir de ahí se intenta convencer, ¿no? Es como cuando se dice, bueno, pues el hecho de que se porten armas en Estados Unidos ocasiona más muertes. Pues bueno, a lo mejor es cierto o a lo mejor no, habría que ver los datos estadísticos, habría que ver si verdaderamente en aquellas familias o aquellas casas donde hay armas han existido más muertes o han existido más crímenes, y a lo mejor sí, a lo mejor es un argumento que está comprobado, pues eso, por las autoridades competentes, por quien sea competente de la seguridad, la policía, los que sean, y a lo mejor luego hay unos argumentos estadísticos que respaldan eso, pero a lo mejor no, a lo mejor luego resulta que hay crímenes, pero a lo mejor precisamente aquellas casas o aquellas ciudades o aquellas urbanizaciones, zonas residenciales donde se portan armas, pues a lo mejor es donde más seguridad hay. Entonces a lo mejor el autor está intentando utilizar una falacia diciendo que allí donde hay armas se ocasionan más muertos, y a lo mejor no es verdad. Entonces hay que tener cuidado porque pueden intentar convencer o persuadir, pero sin apelar a hechos ciertos o reales, y sin embargo pues yéndose por las ramas, por así decirlo. Pero bueno, así para que veáis un poco los tipos de argumentos que hay y las clases de argumentos que hay. Los textos argumentativos pues van a estar estructurados en párrafos, por tanto va a haber conectores, marcadores discursivos. Por ejemplo, antes cuando hemos visto el argumento de causa-efecto, aparte de las conjunciones o nexos causales, porque, ya que, puesto que, pues podéis tener esos marcadores consecutivos, ¿no? Aparte de ordenadores de discurso, en primer lugar, por otro lado, seguidamente, pero también podemos tener los consecutivos, ¿no? En consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, por ende, así que, tal, bueno, diferentes marcadores discursivos o conectores que, cuando veíamos las propiedades del texto, coherencia, cohesión y adecuación, ¿con qué tenían que ver los conectores? Con la cohesión, para que el texto esté unido, esté engarzado, esté bien trabado, ¿de acuerdo? Va a haber verbos de opinión, evidentemente, porque con la argumentación lo que quiere es defender una postura, entonces va a decir, considero que, a veces utiliza la primera persona del plural para diluirse, para ser un poco humilde, entonces aunque solo escriba uno, muchas veces dice, consideramos negativo, otras veces a lo mejor utiliza la primera persona del singular, o puede tender a la impersonalización, aunque él esté ahí, puede utilizar una impersonal refleja o una pasiva refleja, que es semánticamente impersonal. Se considera que esto, se opina que, va a haber verbos de opinión, muchas veces él se va a intentar diluir como sujeto, bien con primera persona del plural, bien con oraciones semánticamente impersonales, aunque sintácticamente puedan ser pasivas reflejas en algunas ocasiones.
Va a haber adjetivos, va a haber un léxico valorativo abundante, porque la argumentación tiene esa carga de subjetividad que no tiene el texto expositivo. El argumentativo sí. Cuando es expositivo argumentativo, evidentemente la parte argumentativa tiene su carga de subjetividad en tanto en cuanto está dando una opinión, está dando una valoración personal que es la suya, ¿de acuerdo? Puede haber tecnicismos, como ocurrían los textos expositivos, que eran los más especializados. Entonces, cuando el texto expositivo argumentativo sea muy elevado, esté muy especializado en un determinado tema, puede intentar convencer o persuadir de algo, bien sea del ámbito político, económico, filosófico, pero a lo mejor, pues eso, se mete mucho en la jerga económica o en la jerga filosófica, y entonces pues pueden abundar los tecnicismos y ser un texto expositivo argumentativo, pero no tan de carácter divulgativo, sino más especializado técnico, como cuando veíamos los textos expositivos, ¿de acuerdo? Entonces, y ya digo lo de la subjetividad. Frente a los expositivos, los argumentativos tienen una gran carga de subjetividad. De acuerdo, la estructura, pues bueno, la introducción generalmente del texto argumentativo es un poco, se dan casi todos los textos, la introducción, el planteamiento, luego hay un desarrollo, y eso ahora lo vamos a ver con las estructuras que ya vimos en los textos expositivos, luego la opinión o tesis, los argumentos que da, pero bueno, van a ir también a lo largo de todo el texto, y la conclusión, que la conclusión en parte está relacionada en gran medida con la tesis, porque la tesis es la conclusión a la que llega, es la postura sobre el tema que tiene el autor, pero la postura que tiene generalmente es por la conclusión a la que llega. Entonces, evidentemente, a lo mejor un autor, la postura que tiene es que hay que tomar medidas para acabar con la violencia que hay. ¿Por qué? Porque llega a una conclusión, y es que hay mucha violencia en su país, en su ciudad, en su barrio, o lo que sea. O a lo mejor la postura que tiene sobre un tema es que los impuestos son muy elevados en su país, o en nuestro país. Bueno, tiene esa postura de que son muy elevados porque ha llegado a una conclusión, que es que los impuestos o la situación impositiva en su país es muy asfixiante. Entonces, bueno, la postura evidentemente que tiene sobre un tema es por la conclusión a la que llega. La tesis, por tanto, no deja de ser una conclusión, es la postura que tiene porque ha llegado a esa conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, o sobre cualquier otro tema, si por ejemplo tiene una postura sobre que hay que elevar el nivel educativo, es porque ha llegado a la conclusión de que el nivel educativo actual es bajo, y por tanto pues habría que hacer algo para cambiarlo, con lo cual por eso está relacionado. Y si recordáis, la conclusión o la tesis, es decir, la conclusión a la que llega y por tanto la postura que tiene, cuando aparece al principio la tesis, la conclusión a la que llega, la postura que tiene, cuando está al principio era deductiva o analizante, si os dais cuenta, primero soltaba cuál es la conclusión a la que llega o cuál es la postura que tiene, pues por ejemplo, que hay demasiado fracaso escolar, o que el nivel educativo es muy bajo, o que hay mucha violencia en las calles. Primero te suelta la conclusión, su opinión, el planteamiento que tiene sobre el tema, y luego lo pasa a analizarlo. Entonces es analizante, es deductiva. Sin embargo, la habitual suele ser la otra, la inductiva o sintetizante, que primero te cuenta los hechos, primero te argumenta pim, pam, y luego finalmente síntesis, sintetiza. Por eso es sintetizante, por eso es inductiva, que es la habitual. Primero te cuenta una introducción sobre el tema, vale, una introducción, pero donde no te suelta su planteamiento, necesariamente, donde no te suelta la conclusión a la que llega, sino que primero te va contando los casos, pues los casos de violencia doméstica, o los casos de fracaso escolar, o los casos de acoso que se dan en tal sitio, o la situación de precariedad laboral que tienen diferentes trabajadores. Primero te va contando casos, pim, pam, y luego llega a la conclusión y la postura que tiene sobre ese tema, sobre la conclusión a la que ha llegado. Ya digo que la habitual es inductiva o sintetizante, hacer la síntesis al final después de haber puesto los diferentes casos particulares, que los va argumentando con los diferentes tipos de argumentos que haya, citando a alguien importante, pues de autoridad, citando una cifra de lo que sea, de fracaso escolar, de muertes en las carreteras, de pues estadístico, estableciendo una comparación entre el sistema educativo de Finlandia y el de España, o entre la economía estadounidense y la europea, poniendo causa-efecto, diciendo que si seguimos haciendo esto va a ocurrir esto otro, experiencial, si cuenta alguna experiencia personal, va a ir de ejemplificación contando los diferentes hechos, va a ir pam, poniendo los diferentes argumentos y luego al final la conclusión. Entonces va a ser inductiva. Suele ser, pero ya digo, puede ser también deductiva. ¿Qué ocurre? Como dijimos con los textos expositivos, si está al principio y está al final, el planteamiento que tiene sobre un tema o la conclusión, es decir, en definitiva la tesis, entonces estaremos ante un texto cuya estructura es encuadrada o circular, cuando está al principio y al final. Y también se puede dar la reiterativa o repetitiva, aunque es rara porque resulta farragosa, resulta pesada, resulta tediosa, que es cuando aparece a lo largo de todo el texto. Es decir, te va contando hechos en los diferentes párrafos, te va argumentando, pero en cada párrafo te suelta su planteamiento sobre el tema, te suelta la conclusión a la que llega, te cuenta un caso de violencia y te dice que la violencia es un tema terrible y que hay que atajarlo de alguna forma, te dice su postura sobre el tema, la conclusión a la que llega, que hay mucha violencia, que hay que tomar medidas, y en vez de dejártelo para el final o decírtelo solo al principio y al final, pues te va en cada párrafo, te va contando a lo largo de todo el texto
texto entendido como de curso oral o escrito, si os acordáis de cuando veíamos las propiedades del texto, porque imaginaos que en vez de ser un artículo periodístico en prensa, pues es una conferencia que está dando alguien, pues hay un tipo que va a hablar sobre, yo que sé, la violencia que hay en las calles, y entonces pues da su conferencia sobre seguridad ciudadana, considera que las calles son inseguras, y entonces pues a lo mejor te dice al principio y al final, pues encuadrado circular, lo deja solo para el final, donde dice su conclusión y su planteamiento, pues inductiva o sintetizante, te lo dice al principio, pues analizante o deductiva, pero si te lo dice a lo largo de toda la charla, porque es un poco chapas el tío, no, es una forma también de hacerlo, se puede estructurar cada uno como quiera, mientras lo haga bien, utilice un léxico rico, sepa hacerlo bien, pues bueno, puede ser también repetitiva o reiterativa, aunque no es lo habitual. De hecho, en algunos libros de texto simplemente mencionan la inductiva o sintetizante, la deductiva o analizante y a veces la encuadrada o circular, pero la reiterativa o repetitiva a veces ni siquiera la citan, pero existir existe y de hecho hay gente que la emplea. ¿De acuerdo? Y eso en cuanto a los textos argumentativos, que ya sabéis que muchas veces se hace híbrido y entonces pasamos al texto expositivo argumentativo, como son muchos de estos artículos de opinión, estas columnas, estos editoriales que se dan en la prensa y que ya veremos cuando estudiemos también los textos periodísticos. Dentro de los expositivos argumentativos, pues bueno, tenemos el ensayo, que también lo mencionamos un poco, los expositivos, que se lo debemos a un francés como era Michel de Montaigne, y bueno, ahí os cuento un poco el origen del ensayo y en la plataforma tenéis un poco más el apunte de los ensayos que suelen ser extensos, que suelen tener un estilo muy personal, hay una gran carga de subjetividad, puesto que son muy argumentativos, suelen ser de si es un tratado o un ensayo filosófico, pues de un filósofo reputado, o de un filólogo, o de un historiador, o de alguien que está muy versado en la materia que sea, suelen ser extensos y bueno, suelen tratar los diferentes temas. Ya os digo, os he dejado ahí algunos parrafillos o algún párrafo referido al origen del ensayo y bueno, un poco en qué consiste. Y luego los textos didácticos, cuya finalidad esencial es enseñar. Os tenéis que quedar con esto, con enseñar. De hecho, os menciono también las fábulas, que ya sabéis que la moraleja también se conoce como enseñanza. Los típicos textos didácticos, pues pueden ser las monografías, las enciclopedias, también diccionarios o diccionarios enciclopédicos que nos van dando definiciones muy precisas, los textos científicos, entonces, pues bueno, incluso hasta un manual que es un texto expositivo, en este caso no sería argumentativo porque no nos intenta, eso es cuando veíamos los textos expositivos en la videoclase anterior, os hablaba del manual de instrucciones de la lavadora, no nos intenta convencer de nada, no nos intenta persuadir de que compremos el electrodoméstico, sino de cómo funciona, de cómo hay que manejarlo. Bueno, pues también tiene una especie de propósito didáctico porque nos intenta enseñar a manejarlo, pero bueno, el manual de instrucciones, siendo texto expositivo, no es el texto más didáctico, es simplemente, digamos, muy práctico, muy pragmático para utilizar la lavadora. Pero cuando tiene una enseñanza más profunda, muchas veces el texto didáctico no solo es expositivo, sino también argumentativo, porque te intenta convencer de algo, pero a la vez que te enseña, ¿no? Intenta enseñarte algo. Entonces, aquí pueden ser simplemente expositivos, pueden ser argumentativos, pero el didáctico sobre todo es que la finalidad es enseñar. Puede intentar convencerte o no, puede intentar, a la vez que te enseña, pues convencerte de su planteamiento, te puede intentar enseñar filosofía, pero persuadirte o convencerte de que dentro del ámbito filosófico, pues el empirismo es mejor que el racionalismo cartesiano, o el marxismo es mejor que el liberalismo, o viceversa. Entonces, bueno, puede a veces, a la vez que te enseña, intentar, en otros casos no, como las enciclopedias o los diccionarios, tienen que ser objetivos, simplemente expositivos, nada argumentativos, simplemente una buena enciclopedia o un buen diccionario te tiene que definir con la máxima precisión posible la palabra o el término que sea sin ninguna carga valorativa, ¿de acuerdo? Los textos científicos, pues por regla general también tendrían que ser expositivos, no intentar convencerte nada ni persuadirte, sino exponer los datos y punto, ¿no? Intentar enseñarte algo, un nuevo descubrimiento, un hallazgo que haya habido, una teoría, etc. Y luego las fábulas, que sabéis que son estos relatos, que generalmente están protagonizados por animales y que tenían esa moraleja, que era una enseñanza final y que se recurría. Ocurrió se dio hace muchísimo tiempo, ¿no? Las famosas fábulas de Esopo y demás, y luego también en el siglo de las luces, en el periodo de la Ilustración, ya lo veremos también en literatura, pues estaban las famosas fábulas de Samaniego y Iriarte, ¿no? O Iriarte y Samaniego, ¿de acuerdo? Que también haremos mención a ellas, las citaremos y las veremos un poco en el apartado de literatura del neoclasicismo del siglo de las luces, aunque el neoclasicismo del siglo de las luces a veces se da en tercero, a veces se da en cuarto, porque muchas veces en cuarto ya se empieza con el romanticismo. Vemos romanticismo, realismo, naturalismo, y entonces el siglo de las luces muchas veces se da en tercero o se da en primero, o sea, se da en tercero y en primero de bachillerato. Depende mucho de las comunidades autónomas, porque a veces cambia un poco el plan. Se tiende a ver lo mismo, pero a veces en cuarto ya se empieza con el romanticismo, el realismo, siglo XIX, y el siglo de las luces se deja para el curso anterior o ya el curso de primero. En cualquier caso, pues bueno, las fábulas de Iriarte y Samaniego son bastante célebres y ya sabéis, son esos relatos, esos cuentecillos protagonizados por animales que tienen una enseñanza final. Pues bueno, ha ocurrido en todos los periodos. También, por ejemplo, si nos vamos a otras épocas, con el conde Lucanor, del infante don Juan Manuel, ¿no? Pues también vemos cómo le va dando esos consejos
y también tiene esa especie de moraleja final cada cuento y por tanto es un texto didáctico. De hecho, digamos un poco el alumbramiento del texto didáctico, del texto literario didáctico en lengua castellana, evidentemente no en lenguas clásicas y demás, pues estaría un poco con el infante don Juan Manuel y con el conde Lucanor, que es muy interesante, pero bueno, eso entra dentro del plano literario y por tanto no lo vamos a ver ahora. Y finalmente los textos publicitarios, que los metían aquí también con los argumentativos y didácticos, aunque sean diferentes, la función del lenguaje que predomina frente a la representativa referencial que teníamos en los expositivos, aquí también va a ser apelativa y conativa, como en los argumentativos. ¿Por qué? Porque apela al receptor, apela al destinatario, va a intentar también persuadirle o convencerle, pero en este caso se parece a los argumentativos, sí, pero con un fin muy concreto. No te va a intentar persuadir o convencer de una idea o de una determinada postura, sino que su idea o su postura va a ser la de que compres algo, de la que adquieras algo, porque generalmente la publicidad va a ser comercial, o la de que votes una determinada opción política. Entonces se parece al argumentativo y de hecho va a poder utilizar argumentos, aunque generalmente no tan elaborados como en un texto expositivo argumentativo, como puede ser un ensayo, un tratado. La publicidad generalmente siempre es concisa, es breve, está muy condensada, en pocas palabras, suele tener imagen. Lo que intenta es impactar en el receptor para que vote una opción política, para que haga una determinada acción, para que recicle, para que no contamine si es una publicidad gubernamental o institucional de una administración, o para que compre un producto. Entonces no va a ser como un tratado, ni como un ensayo, ni va a tener esa extensión. Va a intentar ser original, va a intentar ser ingeniosa, pero sí que predomina la función apelativa o conativa en la medida en la que, al igual que los textos argumentativos, va a intentar convencer, persuadir, influir en el receptor, en el destinatario, para que haga algo. En este caso, no para convencerle de una determinada postura o idea sobre un tema, no para defenderle sobre lo bueno o malo del aborto, no para defenderle sobre si hay muchas o pocas muertes en las calles, no para decirle si es mejor o peor el sistema educativo de un país a otro, sino generalmente para que haga algo, para que compre un producto, para que vote una opción política, para, yo que sé, animarle a que colabore en una campaña de sensibilización medioambiental si es una publicidad institucional o lo que sea. No obstante, aparte de la función apelativa o conativa, esta sería la principal, por supuesto. En los textos publicitarios, la principal es la apelativa o conativa, pero no es la única. Lo que os decía cuando veíamos las funciones del lenguaje, muchas veces se dan varias. Hay una que predomina. En los textos publicitarios, evidentemente, es la apelativa o conativa en la medida en la que intenta influir en el receptor, en el destinatario. Pero también se va a dar la estética, que también se llama función poética, no porque sea un poema, no vais a ver muchos poemas en los textos publicitarios, pero sí porque va a tener un fin estético a la hora de que muchas veces se van a utilizar rimas o onomatopeyas, o hay muchas figuras retóricas en la publicidad para intentar impactar en el destinatario o para intentar llamar su atención. Pues muchas veces van a ir hacia la función estética, haciendo preguntas retóricas, haciendo hipérboles, exageraciones, paranomasias, palabras que son parecidas, cosas de estas para intentar llamar la atención del interlocutor, del destinatario, del receptor. Referencial, porque también, de alguna forma, aunque sobre todo sea apelativa y conativa e intente influir en el receptor, pues yo que sé, si quiere vender un producto, generalmente te va a contar las características del producto. Yo que sé, me da igual que te quiera vender un coche, que un champú, pues te va a contar los caballos que tiene el coche, o las propiedades tan buenas que tiene el champú, o la crema de aloe vera, o lo que te intente, o el turrón de Gijona, o lo que sea. Pues que es de una gran calidad o que es artesanal. Evidentemente siempre van a ser valoraciones positivas, va a tener una carga valorativa en la medida que es apelativa o conativa, pero también va a ser representativa o referencial, porque lo normal es que te cuente las propiedades, las características que tiene ese coche, o que tiene ese turrón, o que tiene, yo que sé, lo que sea, ¿no? Ese kit de mancuernas del Decathlon, o lo que sea, ¿no? O esa bicicleta, pues te va a intentar. Y luego, fática de contacto, en la medida en la que la publicidad, aunque el texto publicitario sea estético y no vaya a poder haber una especie de retroalimentación, salvo cuando de alguna forma el receptor acaba adquiriendo ese producto o actuando como quiere la publicidad, pero en cualquier caso no hay una gran retroalimentación. Pero sí que es cierto que los publicistas, los que hacen publicidad, intentan establecer alguna forma de contacto, es decir, el fin último, sobre todo la función es apelativa y conativa, es influir en el receptor, en el destinatario, en que haga algo, en que vote una opción política, en que compre un producto, pero intentan establecer contacto, porque además alguien que compra su producto, pues a lo mejor vuelve a comprarlo o vuelve a votar esa opción política. Entonces, también a veces quieren una especie de función fática de contacto. No obstante, representativa referencial cuando refiera propiedades o características objetivas que tiene ese producto o que tiene esa opción política, aunque siempre van a intentar vendértelas muy bien. Otra cosa es que luego las propiedades sean o no las que dicen. Lo normal es que sean sinceros y actúen de forma honrada y honesta.
y estética, porque sí que es muy cierto que muchas veces pues se utilizan figuras retóricas y utilizan pues bueno, esas armas del lenguaje para intentar llamar la atención del receptor. No obstante, la principal evidentemente es influir en su comportamiento, en que vote una acción política, en que compre un producto, en que participe en una campaña institucional, en lo que sea, ¿de acuerdo? A veces hay la unidad de texto e imagen, por tanto no solo hay texto, sino que muchas veces hay imagen, hay incluso unos logos específicos que ya se asocian a una determinada marca, por ejemplo a una marca de coches, a una, uno evidentemente pues ya ve esto, ¿no? Y lo asocia al Mercedes-Benz, o lo asocia ¿no? Entonces, muy bueno, todas esas cuestiones vais a tener texto e imagen. Por eso muchas veces el texto va a ser breve, va a ser condensado, va a ser muy conciso, no tiene nada que ver con el tratado o el ensayo, con un texto argumentativo, con una columna periodística o con una... va a ser una cosa breve, condensada, concisa. Hay ciertos tópicos publicitarios, de que lo bueno si es breve 2 veces bueno, eso sobre, bueno, que se han repetido a lo largo del tiempo en muchos anuncios y que veis que se repiten. Hay una aparente sencillez externa, con lo cual eso no suele ser muy extenso, no suele haber muchas palabras. Es una aparente sencillez externa, aunque a lo mejor muchas veces luego el eslogan es solo una frase o solo una expresión, aunque os parezca que es sencilla, a lo mejor los publicistas, sobre todo una gran empresa, me da igual que sea Coca-Cola, que sea McDonald's, que sea, a lo mejor los publicistas y las empresas de publicidad han estado horas y horas y días hasta que han dado con la frase, con la expresión, con utilizar la palabra que querían, ponerla en esta imagen, hacer este anuncio. No creéis que muchas veces hay un trabajo detrás muy grande de estos publicistas, a los que a veces pagan además muchísimo, a veces con mejor suerte y otras veces con peor, los anuncios resultan más afortunados o menos, pero en cualquier caso, ya digo, es una sencillez aparentemente, es una sencillez aparente y externa, ¿no? Pero solo aparente porque muchas veces, ya digo, hay mucho trabajo detrás para dar con esa... Hay una economía expresiva, por eso, porque se condensa, se intenta decir mucho en pocas palabras. Aunque quieras vender muy bien tu producto, no puedes soltar un rollazo. Si tú quieres vender muy bien a tu candidato, no puedes contar su vida en un currículum extenso, contando vida y obra. No, tienes que condensar lo principal, lo que más pueda llamar la atención, lo que pueda impactar, algo que no tengan otros candidatos políticos, o un producto, algo que le haga distinguirse de otros de su misma clase, ¿no? Esas cuestiones. Y luego sí que es veces que a veces hay transgresiones lingüísticas, a veces se transgrede la norma, se va contra la norma, incluso en el ámbito lingüístico, pero se hace con ese fan de impactar, ¿no? Incluso alguno que criticó cuando a Telefónica le iban a quitar el acento en la O, iba a sonar Telefónica, porque era una especie de la F, el rasgo final de la F, que servía a modo de tilde, pero a algunos no les convencía y dice, bueno, pero hay veces incluso, no eso es una abogada, ¿no? Pero hay veces que se transgrede la norma, que se rompe la norma lingüística, pero porque así se llama más la atención, con lo cual no está mal transgredir la norma, pero para eso hay que conocerla. Está muy bien, uno puede romper la norma si quiere, pero para eso conviene conocerla. Por eso es tan importante conocer tanto las reglas ortográficas como las gramaticales. Luego, si quieres, puedes ir contra ellas, sabiendo las consecuencias que vas a tener. Hay muchos escritores que a veces incluso retorcen el lenguaje o utilizan una palabra de forma diferente a como se debería en condiciones normales, pero porque conocen precisamente también el uso de la lengua y cuáles son sus empleos, pueden permitirse estas licencias y estas acciones. Muchas veces también juegan con la tipografía, es decir, con el tipo de letra, con el tipo de fuente, con el tamaño, también con la propia disposición, cómo poner el texto, cómo encuadrarlo, englobarlo con la imagen, o también puede ser un anuncio en televisión o en un vídeo en YouTube, bueno, pues la tipografía, qué tipo de letra, cuál casa con el tema, ¿no? Porque también depende, no es lo mismo intentar vender una actividad comercial o una oferta de tatuajes que intentar vender un turrón, que intentar vender un coche. Entonces, también el tipo de letra, el cómo ponerlo en el anuncio, también depende que seas un cartel de una imagen publicitaria o que sea un vídeo, ahora que vemos mucho en YouTube, TikTok, las diferentes redes sociales, los reels, o cómo venderlo, ¿no? Entonces la tipografía también es importante. Y luego hay muchas figuras retóricas, están por ejemplo fónicas, muchas veces se utilizan rimas, se utilizan paranomasias, palabras que son parecidas, os acordáis de la palonimia, aliteraciones, sonidos parecidos que están cerca en una misma frase. Y bueno, en fin, hay muchas figuras retóricas, metáforas que utilizan símiles o comparaciones, hipérboles que son exageraciones, interrogaciones retóricas. Algunos se acordarán de ese anuncio de coches de BMW que terminaba diciendo ¿te gusta conducir? ¿No? Pues ahí tenéis una interrogación retórica que se utilizaba en ese anuncio de coches. Bueno, también hipérboles, ¿no? El mejor turrón del mundo, ¿no? O el toro dijo al morir, pipas, no quiero dejar este mundo sin probar pipas Facundo, ¿no? Bueno, o lo mejor del mundo y tal. Muchas veces tiende la hipérbole, la exageración, pues bueno,
en otra forma, el símil, ¿no? El de comparar, ¿no? Busque y si encuentra algo mejor, cómprelo, intenta comparar con otros productos para decir que no hay ninguno tan bueno como el suyo, pues hace comparación y a la vez hace hipérbole. Muchas veces eso tira la metáfora, que es una comparación no explícita. Bueno, pues las figuras retóricas que veis en el ámbito de la literatura también están muchas veces en el ámbito de la publicidad, porque la publicidad no deja de tener también una función poética o estética. Poética no porque sea un poema, sino porque tiene ese afán estético de intentar llamar la atención del receptor, del destinatario, para que haga algo, bien para que compre un producto, para que compre un servicio, para que adquiera un servicio, bien sea de telefonía, bien sea de, yo qué sé, pues de asistir a unas clases, o de hacerse un tatuaje, o de votar una opción política, o de ir a un determinado concierto. Pues bueno, puede ser, y claro, dependiendo de lo que sea, pues bueno, se utiliza una tipografía u otra, se utiliza una diferente expresión u otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, también os he puesto ahí un poco a modo de resumen los tipos de publicidad que existen, que está la publicidad comercial, generalmente es para que eso, para que adquieras un producto o un servicio, para que compres un champú, para que compres, o para que te hagas un tatuaje, o adquieras un servicio de clases particulares o de cursos online, por ejemplo. La publicidad institucional, que es la que suele partir de las diferentes administraciones, esas muchas veces son de campañas, pues te publicitan algo para que pues te conciencies y entonces pues utilices los diferentes contenedores para el reciclaje o para que actúes de una determinada manera, ¿no? Entonces pues hay la publicidad institucional, el día sin coches, bueno, todas estas cuestiones supuestamente ecologistas o ecologetas, bueno, están las diferentes campañas institucionales, que esa publicidad evidentemente corre a cargo del contribuyente porque es institucional, pero la pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Luego la política, que se parece a la institucional, pero la política es la que evidentemente parte de los partidos políticos. Cuando los partidos políticos están en las instituciones, es decir, están en los gobiernos, la publicidad ya pasa a ser institucional. Lo que no deben hacer los políticos, que alguna vez lo pueden hacer, pero bueno, es hacer publicidad política desde la administración, hacer como política institucional, es decir, intentar vender sus supuestos logros o lo que están haciendo desde el gobierno como parte de su programa político. Muchas veces hay una especie de interferencia, pero realmente la institucional suelen ser más campañas, es decir, tienen que ser en principio imparciales, no tienen que intentar venderte a un determinado político ni a una determinada opción política, sino simplemente pues una determinada campaña. Otra cosa es que luego esa campaña puede tener un componente ideológico. A lo mejor hay una campaña que es eso, en favor de determinadas actuaciones para evitar el cambio climático, con lo cual puede tener un componente ideológico, o una campaña eso para evitar la contaminación, que en principio pueden estar muy bien intencionadas, pero que luego también pueden tener su sesgo ideológico o sus consecuencias a otros niveles, ¿no? Por otro lado, eso, la publicidad política, sin embargo, lo que intenta es vender un programa político, un determinado programa electoral o un determinado candidato, porque te intentan persuadir de que votes a esa opción política, a ese partido político, o a esa coalición, o a ese grupo político, o a esa personalidad que está en política, quiere obtener tu voto, y entonces pues te lo va a intentar vender como el mejor candidato. Pero claro, tienes que ser lo mismo, conciso, breve. No puedes contar ahí que es un gran intelectual, perfecto, pero no puedes poner ahí su bibliografía o todos los libros que haya escrito, o tienes que intentar vender lo que sea más atractivo, más sugerente y más sugestivo para el posible elector, es decir, para aquel receptor o aquel destinatario que vaya a poder votar esa opción política o a ese político. Y luego pues están también las publicidades propias de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, que también a veces son campañas, es decir, a veces puede haber incluso una ONG que haga una publicidad también en contra del cambio climático, o en contra de su acción contra el hambre, o a favor de los refugiados, o que se puede parecer a la institucional, pero en vez de partir de administraciones públicas, en este caso parte de asociaciones o organizaciones no gubernamentales, ¿no? Puede ser de la Cruz Roja, puede ser de Manos Unidas, puede ser de UNICEF, puede ser, bueno, pues diferentes organizaciones no gubernamentales, por tanto no pertenecen al gobierno, no tienen ese carácter institucional, aunque muchas veces se parecen, porque muchas veces consisten en campañas de sensibilización sobre un determinado tema. Entonces, nada, creo que en este tema también, porque aparecía en algún libro de texto y se daba en cuarto de la ESO, pues os decían que había que hablar un poco de las presentaciones digitales. Creo que las presentaciones digitales las conocéis ya casi todos, porque conocéis bastante las nuevas tecnologías, y conocéis también, igual que conocéis procesadores de texto como Word, y a lo mejor conocéis hasta hojas de cálculo como Excel, pues conoceréis el PowerPoint, que son las famosas presentaciones a modo de diapositivas. Entonces, bueno, a lo mejor en algún colegio o instituto, pues vuestro profesor de lengua os anima a que hagáis PowerPoint, a que hagáis presentaciones de este tipo. Bueno, es un programa que es interesante. Luego se pueden hacer exposiciones, se pueden hacer textos expositivo-argumentativos, incluso también didácticos, con afán de enseñar o lo que sea. Entonces, pues bueno, podéis hacer, oye, a lo mejor en clase os dicen, pues tenéis que intentar convencer sobre un determinado tema, ¿no? La postura que vosotros tenéis. Entonces, a lo mejor, pues yo qué sé, puede que un profesor de instituto o de colegio os diga, pues vamos a tratar sobre este tema, el que sea, X, ¿no?
¿no? El nivel educativo en España, o la violencia de género, o el cambio climático, o la siniestralidad en las carreteras, y que vosotros tengáis una postura a favor, en contra, de que hay mucho, de que hay poco, de que está bien, de que está mal, y que la intentáis defender. Bueno, pues si eso no lo hacéis solo a modo texto, no lo hacéis a modo de reacción, sino que a lo mejor tenéis que hacerlo de forma oral, a modo de conferencia, pues un gran apoyo en el que podéis basaros es en una presentación digital, es decir, en un PowerPoint, lo podéis hacer a ordenador y luego, pues si esas diapositivas las podéis ir poniendo en una especie de panel, una especie de pizarra y podéis ir enseñando, pues podéis ir también jugando con la tipografía, con el tipo de letra, añadir imágenes, poner datos, y os podéis valer de todos estos argumentos e ir poniéndolos en las diferentes diapositivas. ¿Es interesante? Sí. Yo creo que las herramientas tecnológicas son importantes. Yo mismo estoy dando cursos online y por tanto utilizo la tablet, el ordenador, el móvil. Creo que las nuevas tecnologías son una herramienta importante, son un instrumento que nos sirve para llegar a mucha gente y para hacer muchas cosas, pero no pueden ser vistas como un fin en sí mismo. ¿De qué me sirve que hagáis una presentación sobre un tema si luego no habéis entendido en realidad ese tema, o si no sabéis defender vuestro planteamiento sobre el mismo, o si a la hora de hacer esas diapositivas ponéis unas faltas ortográficas terribles, o os expresáis de una forma muy deficiente, o no conocéis todos los recursos del idioma, no domináis la lengua, o hacéis, yo que sé, una presentación sobre, imaginad que tenéis que hacer una presentación sobre el complemento directo, sobre el gramática, y hacéis una presentación muy bonita, pero luego el contenido es erróneo, pues mal, o aunque el contenido esté bien, luego os ponen un examen y os dicen que reconozcáis el complemento directo y no sabéis reconocerlo. Bueno, a ver, las presentaciones, como todo trabajo, está bien siempre que luego sea fructífero, luego siempre que tenga unos resultados satisfactorios. Entonces, las presentaciones digitales, que por ejemplo es el PowerPoint, pues podéis a través de diapositivas hacer textos expositivos argumentativos y os pueden quedar muy bien, pero no os centréis solo en la forma. Podéis hacer un PowerPoint con una diapositiva en cada color, muy bien, cambiando el tamaño de letra, poniendo los títulos de un colorín diferente, añadiendo imágenes, poniendo un link, un hipervínculo, poniendo un enlace a un vídeo de YouTube. Os puede quedar todo muy guay, muy chulo, muy de puta madre, pero claro, si luego no habéis entendido nada, no habéis asimilado los contenidos de lo que estáis diciendo, o no sabéis expresaros en público, o no sabéis redactarlo en un examen, o os preguntan sobre el tema que estáis presentando en ese PowerPoint, en esa presentación, valga la redundancia, y no sabéis desenvolveros bien, pues de poco os sirve el PowerPoint. Es decir, todas estas herramientas, las de ofimática, las de informática, las nuevas tecnologías, están muy bien, pero siempre que os sirvan para esos fines, que os sirvan para aprender, para poder aprender diferentes o tener diferentes conocimientos sobre los distintos temas y materias, en este caso sobre lengua. Entonces, pues bueno, también ya digo, ahora en los libros de texto pues aparece lo de las presentaciones digitales y los PowerPoint. Está bien que los conozcáis, que sepáis usarlo, está muy bien, pero que no os centréis solo en la forma, porque también es muy importante el contenido. Y en este caso es más importante que sepáis lo que son los textos argumentativos, los didácticos, los publicitarios, y cómo argumentar, cómo intentar defender una idea o criticar o refutar otra, tener una postura sobre ella, saber emplear los diferentes argumentos que hay, los diferentes tipos de argumentos, bien con una estructura inductiva o sintetizante, bien con una deductiva analizante o con un encuadrado circular, que sepáis también distinguirlas cuando leéis un texto expositivo argumentativo o argumentativo de otra persona. Esto os va a ser muy útil si las pruebas de acceso a la universidad siguen igual, la EBAU, todas estas cuestiones, si os ponen diferentes textos y tenéis que saber encontrar los diferentes tipos de argumentos que puede utilizar un autor. Eso también es importante para cuando os intenten convencer de algo, incluso cuando veis a lo mejor un debate, o cuando veis un coloquio, veis una charla, o veis a un político que está hablando de algo, pues bueno, qué argumentos está utilizando, de qué me intenta convencer, por qué, cuál es la conclusión a la que ha llegado, utiliza datos reales, no, se basa en cuestiones de ejemplificación, qué autoridades cita. Las autoridades que cita en realidad son de personalidades que están versadas en la materia y tienen conocimiento del tema o no, los datos estadísticos son ciertos o las fuentes se las inventa, los argumentos de causa-efecto que enseña o que expone realmente son ciertos o no, o está utilizando unas falacias, si se basan en argumentos éticos de qué tipo son, si nos da una idea de su sexo ideológico, si es experiencial, cuáles son las experiencias que ha podido tener a lo largo de su trayectoria, de su vida, por qué las emplea. Bueno, la generalización, qué es lo que da por hecho que todo el mundo considera que es así. Bueno, por las diferentes cuestiones, y como siempre va a predominar la función apelativa o conativa. Va a intentar apelar al receptor para persuadirle, para convencerle de algo, y por tanto, para tampoco dejaros engañar, pues conviene que sepáis muy bien discernir y distinguir los tipos de argumentos, cómo intentan convencer, cuál es la postura y la conclusión a la que llega un autor, porque luego también en la EBAU, de hecho, actualmente se hace, aparte del resumen, el tema, la tesis, que es la conclusión, los diferentes tipos de argumentos y
los mecanismos de cohesión hay un apartado que es la opinión personal, es el comentario crítico, es decir, que tengáis espíritu crítico porque a lo mejor alguien os expone algo sobre un tema, lo argumenta de una determinada manera, pero vosotros estéis a favor o estéis en contra, también tenéis que tener los resortes suficientes para poder exponer vuestra opinión, vuestro parecer, vuestro propio planteamiento, bien sea a favor o en contra, sobre cualquier tema dentro de los conocimientos que podáis tener sobre dicho tema, ¿de acuerdo? Y con esto no quiero hacer más extenso este tema porque ya tratamos también los textos expositivos y mencionamos un poco los tipos de estructura, inductiva o sintetizante, deductiva o analizante, encuadrado circular, ya vimos un poco también los argumentativos porque a veces hay el híbrido expositivo argumentativos y en esto pues bueno, hemos hecho un repaso a los tipos de argumentos, hemos hablado también de los textos didácticos con ese afán de enseñar, igual que las fábulas tienen su moraleja, es decir, esa enseñanza, también hemos citado los publicitarios con sus características principales. En cualquier caso tenéis todo el material de forma más exhaustiva y más desarrollada en la plataforma, así que leedlo las veces que necesitéis, las veces que os haga falta, leedlo bien. Si hay algo que no entendéis, pues ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición, incluso si lo estáis viendo también en clase, en el colegio, en el instituto, no entendéis algo de vuestro profesor, a lo mejor hay algún argumento que lo llaméis de forma diferente o estáis viendo estos textos de una forma distinta, bueno, cualquier cosa que no os quede muy clara o que queráis consultarme o simplemente, pues ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición en el correo electrónico miancor1@yahoo.es, en la propia plataforma, incluso si me pedís el móvil por correo electrónico, pues es posible que os lo facilite si no me saturáis mucho, y así pues que sepáis que no estáis solo, que estos cursos están totalmente tutorizados y que ante cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis que me vais a tener ahí. Nos vemos en siguientes videoclases. Muchas gracias. Destination unknown.